cae más rápido un hablador que un cojo, dicen en México. Devin Haney es un excelente boxeador, pero en los últimos días ha estado destilando mucho veneno en contra de Lomachenko. Dice, entre otras cosas, que lo va a retirar, que Lomachenko es un peleador aficionado y que Loma, el high-tech, no sabe pelear. Devin Haney es un peleadorazo, no cabe duda, tiene mucho talento, pero eso también se debe a que sus rivales son rivales que lo han hecho lucir. Haney es el equivalente del Canelo. La mayoría de sus rivales han sido rivales a modo. Y no quiero decir que hayan sido bultos todos ellos, pero sí la gran mayoría. Haney, hasta este 20 de mayo, no ha tenido un reto significativo. No se ha enfrentado a un verdadero guerrero. Lomachenko se fue a la guerra de Ucrania y regresó para recuperar su corona. Lomachenko no ha dado declaraciones, ni una sola. Se ha mantenido humilde y con la boca cerrada. No ha brindado ni una sola declaración contra Haney ni le ha seguido su juego mediático. Lomachenko ha entrenado como siempre, de manera monástica, concentrado en una sola cosa: eliminar a Haney en un poderoso contraataque. Y es que Haney tiene un punto débil muy obvio, y si yo, que no soy un boxeador profesional más que un mero observador, me he dado cuenta, estoy seguro que también el equipo de Lomachenko se ha dado cuenta. Lomachenko, que es un atleta y un guerrero profesional, se habrá dado cuenta del punto débil tan garrafal que tiene Haney. Haney no es para nada técnico. Haney usa mucho las fintas y le encanta combinar golpes al cuerpo para después atacar la cabeza. La combinación favorita de Haney es el gancho al hígado, seguido por un cruzado de derecha o un gancho de derecha. A veces hace una variante de esta combinación, golpeando con un gancho de derecha a las costillas para después con un gancho de izquierda volarle la cabeza a sus rivales. Y esto le ha servido durante toda su carrera, ya que tiene un alcance de 1.80 metros, y es por eso que en la distancia corta Haney se encoge y decide usar esta combinación. Pero su arma secreta no es infalible. Justo en el momento en que Haney golpea al hígado o a las costillas de su rival, es ese momento que por unos segundos Haney se queda sin guardia. Baja la guardia de manera dramática. Lo hace por unos segundos y ese es el momento donde Lomachenko debe contraatacar. Justamente cuando Haney usa su gancho de izquierda para pegar en el hígado, en ese momento Haney se queda sin guardia y es una constante en todas sus peleas. Fíjate y verás. Yo me he tomado el tiempo de ver todas las peleas de Haney y todas las peleas de Lomachenko. Aclaro, no soy fan de Lomachenko, soy fan del buen box, soy fan del estilista que se convierte en artista, y Lomachenko ha llevado su técnica al nivel de un verdadero artista. Y si alguien puede detener a este inflado, es Lomachenko. Antes de continuar con este videoprograma y seguir hablando de algunos datos técnicos de Haney, suscríbete al canal si aún no te has suscrito, activa la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Continuamos. Devin Miles Haney es un boxeador profesional estadounidense y compite en la categoría de peso ligero, en donde es el campeón indiscutido luego de su pelea contra el australiano George Kambosos Jr. el 5 de junio del 2022. Haney se convirtió en profesional a la edad de 16 años, pero no pudo competir en los Estados Unidos debido a la regulación de edad mínima, por lo que sus primeras 4 peleas fueron en México, pero le ganó a boxeadores mexicanos de muy bajo nivel, puros bultos. A nivel regional ganó los títulos de peso ligero WBC Youth, IBF USBA, IBF North American, WBC International, WBO Intercontinental y WBA International como profesional. El 2 de febrero del 2018, Haney estaba programado para pelear contra el filipino Armonito de la Torre en una pelea de apertura de 8 rounds. De la Torre tuvo problemas para obtener su visa y posteriormente se retiró de la pelea. Incapaz de encontrar un oponente, la fecha fue descartada. El 11 de enero del 2019, Haney dominó a un oponente que en apariencia sería muy duro, en Solisani Dogeni, en el camino hacia una victoria por decisión unánime en 10 asaltos.
En el 2019, en abril, Haney firmó un acuerdo de promoción conjunta entre su propia compañía, Devin Haney Promotions y Matchroom Boxing, del promotor británico Eddie Hearn. El 25 de mayo del 2019, Haney derrotó a Antonio Moran mediante un brutal knockout en el séptimo asalto en su primer combate bajo el estandarte de Matchroom. Como ves, Antonio Moran no era la gran cosa, un bulto. Haney desde el 2020 le traía ganas a Vasil Lomachenko cuando Vasil Lomachenko era campeón y afirmó que podría vencer a Lomachenko varias veces, y lo hizo de una manera muy explícita durante una entrevista con 78 Sports TV en abril del 2020, cuando le preguntaron a Haney si acabaría con la exageración de Lomachenko, y Haney dijo: "Te diré esto, nunca perderé contra un chico blanco en mi vida". Oh, y aparte racista. "No me importa lo que nadie tenga que decir, si peleo con un chico blanco 10 veces, voy a golpearlo 10 veces. Haney fue criticado por este comentario y muchos dijeron que era racismo contra los blancos, y es correcto, es un racista. Haney salió en Twitter después y dijo: "No soy racista y nunca seré racista, estoy persiguiendo la grandeza. Y la grandeza se persigue entrenando y con los puños, no con el hocico". También dijo que habló con el presidente del CMB, Mauricio Suleiman, y que le confirmó directamente su compromiso de ser un modelo a seguir y su rechazo absoluto a la discriminación de cualquier tipo. Sí, porque si no le suspenden su dinerito. Los comentarios de Haney fueron comparados con la declaración de Bernard Hopkins, ¿se acuerdan? Que dijo que nunca dejaría que un chico blanco le ganara antes de su pelea contra Joe Calzaghe, que Hopkins, por cierto, perdió. Por eso les decía al inicio del video, mis amigos, cae más pronto un hablador que un cojo. Yo creo que Lomachenko tiene una mejor calidad, tiene un mejor boxeo y tiene todo para derrotar a este bocón. Ahora vamos a estudiar los números. Ya estudiamos a Haney con respecto a su técnica, sabemos que no posee una gran técnica, no es un gran estilista, baja mucho la guardia, sobre todo cuando ataca hacia abajo, y que su récord ha sido un poco dudoso. Si es un peleador de 5 estrellas, es un peleador ortodoxo de una altura de unos 73 metros, con un alcance de 1.80 centímetros, como les decía al principio, y es el actual campeón del peso ligero, una división extremadamente competitiva. Y el ganador de aquí, el ganador entre Haney y Lomachenko, se irá a enfrentar contra Gervonta Davis para ver quién es el manda más. Pero todavía nos faltaría un hombre muy importante, y ese es Shakur Stevenson, que para mi gusto, Shakur Stevenson pelea mejor que todos ellos, pelea mejor que Haney, pelea mejor que Lomachenko y pelea mejor que Gervonta Davis. Para mi gusto, Shakur Stevenson es el mejor de esta división y quizás estemos a unas peleas de verlo. Y yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Quieres ver este duelo? Shakur Stevenson contra Lomachenko o Shakur Stevenson contra Haney, Shakur Stevenson contra Gervonta Davis. Sería excelente, ¿no lo creen? Y antes de continuar y analizar los números de Devin Haney, yo te hago una atenta invitación, así es que pon mucha atención con este pequeñito comercial. Hazte miembro del canal y apóyanos para comprar más pulque. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más. A ver. Viendo el récord de Haney, nos damos cuenta que aún
no ha peleado contra ninguna superestrella, contra ningún superdotado. No estoy diciendo que esté peleando con puros bultos, sí, algunos, no la mayoría, pero sí algunos. Ni Shakur Stevenson, ni el Pitbull Cruz, ni Gervonta Davis no ha peleado contra ellos. Apenas este 20 de mayo en Las Vegas se enfrentará a un rival que está próximo a ser un salón de la fama. Sí, Lomachenko. Las peleas que tuvo contra Kambosos se le dificultaron bastante y Kambosos fue el que le quitó los títulos a Teófimo. Como ustedes saben, Teófimo derrotó a Lomachenko por decisión. ¿Y saben por qué perdió Lomachenko? Por el ego. El ego fue el peor enemigo de Lomachenko. Sí, el peor enemigo de Lomachenko en la pelea contra Teófimo fue él mismo. Lomachenko lo dejó pelear durante los primeros 5 rounds y la segunda mitad de la pelea Lomachenko la ganó ampliamente, pero esto no le fue suficiente como para convencer al jurado. Se decretó una decisión a favor de Teófimo y Teófimo perdió los títulos contra George Kambosos Jr., el australiano, quien perdió 2 veces contra Devin Haney. Si vemos el récord y nos ponemos a analizar concienzudamente, si analizamos el récord de Kambosos, pues Kambosos tampoco es la gran cosa, no es nada del otro mundo, simplemente uno más del montón, un buen boxeador, pero ahí está, en el montón, y muy probablemente hayan comprado esas peleas. Por lo tanto, según mi apreciación, los títulos que ostenta Haney son usurpados. Esperemos que este 20 de mayo gane el box, gane el estilo, el buen box, el espectáculo y que gane Lomachenko. Pero, ¿yo qué soy? Yo solo soy un perro de la calle y yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Tú sabes mi opinión y yo muy pocas veces me equivoco. Para mí, Haney es un inflado. Puedes ver su récord. De hecho, Haney empezó a hacer su récord profesional en el mismo bar que empezó el delicado de Ryan García. Por eso te digo que Ryan García, Haney y el Canelo son la misma basura, son productos basura y verás que no me equivoco. Este 20 de mayo tendremos a Lomachenko como ganador y después contra Gervonta Davis. Bueno, ahí sí, me reservo el pronóstico porque los dos son unos monstruos. Quizá por la edad, Gervonta Davis le gane a Lomachenko, dejándonos abiertas las puertas para el super tiro de Gervonta contra Shakur Stevenson. Y bueno, algunos de ustedes pensarán, ¿y el perro chulo, el Pitbull Cruz, en dónde queda? Pues, siendo honestos, si no se entrena bien y si no le enseñan a dominar su picabo chafa, porque tiene un estilo de pelea muy chafa, el perro no tendrá lugar entre los mejores de la división. Pero bueno, esto es solamente mi opinión. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Vamos paso a paso, ¿qué les parece? ¿A quién van? ¿A Haney o a Lomachenko? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Saben que yo los leo a todos. Y mis amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Dios los bendiga a todos. Estamos en contacto en la siguiente emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy, no somos, no eres absolutamente nada. Muchísimas gracias por su atención. Compartan este video en todas sus redes sociales. Se los agradeceríamos de todo corazón. Estamos en el camino a los 40,000 suscriptores y yo sé que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video lo vamos a lograr muy rápido. Nos vemos. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.